De acuerdo a autoridades electorales, la cifra de comités para la constitución de partidos políticos aumentó. Ahora la cifra es de 20. El último en sumarse es el Comité Vida, por lo que ahora comienza el proceso de recolección de adhesiones y alcanzar las 28.083 para pasar a la siguiente fase. Junto a Vida, los más recientes y que fueron agregados al listado fueron Unión, Raíces, Reto y ahora Vida. Por aparte, en el caso de asambleas nacionales se contemplan las últimas 4 del año, siendo Partido Fuerza el 25 de octubre, Partido Cabal el próximo 9 de noviembre, el Partido Creo lo hará el 16 de noviembre, el Partido Voz el próximo 7 de diciembre. Así como la escucha, podrían sumarse a 20. Y si hablamos ya del total de partidos políticos, pues bueno, es un número bastante elevado que podríamos tener en las próximas elecciones. Vamos a iniciar con este análisis y para ello quiero darle la bienvenida a Max Santa Cruz, quien esta noche nos estará acompañando con los temas destacados. Max, ¿cómo estás? Bienvenido a tu espacio. Buenas noches. Muy buenas noches, Sandy. Hoy sí en un día atípico. Para estar acá contigo, pero muy feliz, por supuesto, en este viernes antesala de fin de semana, y un saludo muy cordial a toda la teleaudiencia de A la Medida. Gracias, Max. Para empezar a familiarizarnos con ciertos términos, me gustaría, Max, que pudiéramos explicar un poco sobre qué son los comités pro formación de partidos políticos, en qué fase de todo este proceso para la creación de un partido político se encuentra, para poder ir explicando y pues adentrándonos un poco más sobre este tema. Bueno, tal vez empezando de que la etapa previa incluso al comité pro formación es el grupo promotor. Y el grupo promotor se constituye con un comité ejecutivo provisional, por así decirlo, un grupo de fundadores que tienen que recoger 600 firmas para pasar a la siguiente etapa, y media vez el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral valide las 600 firmas de que no pertenecen a personas fallecidas o que sí son verificables o que no son repetidas y que están dentro de la afiliación o adhesión de otro proyecto político existente, pues ya se pasa a una etapa siguiente, que es la comité pro formación. Ahí tienen 2 años el comité pro formación para llegar a la cantidad de 28,000 adhesiones o afiliados, así como el tiempo para poder celebrar sus primeras asambleas, tanto municipales, departamentales como nacional. Esta es la etapa previa a que un comité pro formación dé lugar a la vida a un partido político, ya con todas las de ley. Recordemos que al final, hoy en día, bueno, existe cerca de 9 grupos promotores en proceso y cerca de 20 comités pro formación, que sumando los 20 comités pro formación, en el supuesto que llegan a culminar la etapa de las 28,000 adhesiones, pues podríamos estar hablando que en el próximo evento electoral del 2027 tendríamos cerca de 47 partidos políticos representados en una papeleta. Imagínense ustedes la cantidad de partidos políticos. Yo no me quiero imaginar cómo se va a ver esa papeleta, la verdad, y qué tan favorable puede ser tener tantas cantidad de agrupaciones, tantas opciones políticas para tomar una decisión al final. Y sobre todo esto, Max, ¿tú crees que marca un desafío, marca un retroceso? ¿Cómo lo podemos ver que surjan tantas agrupaciones, especialmente con la idea que se tiene de política y con el sistema democrático en nuestro país? ¿Qué tanto puede ser un pro o un contra? En unos países donde casi funciona el bipartidismo, se quejan de que quisieran tener mayores expresiones de participación política para tener mayor amplitud de posibilidades. En Guatemala, que no tenemos un bipartidismo, o que lo tuvimos en algún momento, tal vez antes de incluso la apertura democrática, lo que representa a mi criterio, y más en los últimos tiempos, es una debilidad dentro de la democracia. Y no porque hayan más partidos vamos a hacer una democracia más fuerte, porque a veces no necesariamente es el número lo que refleja una democracia sólida, sino que de alguna manera refleja el desgaste del momento político dentro de la clase política que dirige este país, desde el Ejecutivo, desde las diputaciones o desde las alcaldías, y que de alguna forma se empieza a acelerar la necesidad de contar o con nuevos vehículos o con nuevos actores, porque los que ya están en el escenario constituidos como tal,
o ya perdieron credibilidad o están en un acelerado proceso de pérdida de credibilidad. Es decir, creo que este inusitado o apresurado o congestionado trámite de constitución de partidos políticos obedece precisamente a eso. Y es ahí donde uno se empieza a hacer las preguntas de que tal vez no sería mejor en todo caso, pues no reducirlo a 2, pero que los partidos que estuvieran constituidos como tal verdaderamente respondieran primero a la representación del ciudadano popular, ya sea por sector, ya sea por área geográfica, porque es válido, o bien que tuvieran una clara y definida, algunos creen que ya no existe, pero yo creo que sí, definición ideológica o un objetivo estratégico o de planificación que permita a la gente decir, bueno, yo quiero apoyar a este partido porque me gusta la gente que está postulando, porque creo en sus principios, porque creo en sus ideales, porque creo que podemos hacer juntos una institución fuerte de representación ciudadana. Y como eso no pasa, entonces estamos viendo que ese tablero de lotería o de bingo al cual se le hace referencia como una imagen sustituyendo a lo que serían 47 vehículos electorales en el próximo proceso, aunque tal vez puede ser que hayan algunos que no logren, a final de cuentas, culminar el proceso, o algunos incluso que puedan ser sujetos a cancelaciones antes de. Pero menos de 40 no creo que. Menos de 40 no. Entonces imagínense ustedes cuál va a ser la diferencia que marca en un escenario político el votar por A, por B, por C, por D. ¿Cuáles van a ser esas diferencias? Si vemos la tendencia del próximo proceso electoral, pues seguramente va a tener una línea de decisión o de oferta electoral, tal vez opuesta, no necesariamente, pero tal vez opuesta a la línea actual que se maneja desde el Ejecutivo o desde algunas de las diputaciones. Pero dentro de esa oferta electoral, ¿cuál va a ser las diferencias también para marcar que quién se hace favorecido por los votos de la población? A veces dicen, y no con mucha duda, pero sí con mucha razón, que el voto en Guatemala se ha vuelto un proceso emocional de decidir por quién quiero yo votar, ya sea que el que me guste que hable más bonito, que el que me gusta cómo lo veo reflejado en una papeleta, en una pantalla, que me gusta la voz, que si me gusta la presencia física o no. Esos paran siendo elementos que no deberían ser los importantes, sino que debería ser precisamente el planteamiento serio, no el que más grite, no el que más amenace, sino que al final de cuentas el que mejores ideas de manera seria y coherente presente a la población para poder hacerse suyo del voto popular. Y la trayectoria, que sin duda alguna también es importante. Max, entre el bombardeo que podríamos tener, hagámonos de cuentas que estamos ya en este proceso electoral, el bombardeo de mensajes, de la cantidad de partidos políticos que podríamos tener, ¿crees que podría sumar para poder aumentar la participación ciudadana en los comicios o podrían desmotivar a participar? ¿Cómo lo ves tú con esta demanda que se tiene? Bueno, se habla de que, imaginemos 47 partidos buscando el mismo voto con un incremento dentro del padrón electoral con relación al evento electoral pasado, pero que al final de cuentas no estamos duplicando el padrón electoral, podría de alguna forma generar que se diluyera el voto, lo cual favorecería de alguna manera a los partidos que ya tienen constituido un voto fuerte y consolidado a través de los tiempos. Pero vean, yo creo que lo importante aquí es señalar también algo. No es casualidad que muchos de estos partidos consolidados y constituidos a lo largo del tiempo no hayan apresurado de manera eficiente las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, porque lo que no están queriendo es de alguna forma abrir también el escenario para que quien participe verdaderamente sea quien tenga los elementos que hablábamos hace unos minutos sobre un objetivo estratégico, ideales, principios, una planeación, etcétera, perfiles idóneos para poder representar en las diferentes escalas desde lo local, distrital o nacional. Y entonces nos quedamos dando vueltas sobre lo que tenemos hoy en día, que al final de cuentas no resuelve. Yo creo que si queremos fortalecer verdaderamente la democracia y no estamos únicamente tratando de poner las aduanas en los requisitos administrativos, porque le podemos subir a 30,000 firmas en la próxima elección y creemos que con eso van a haber menos partidos y seguramente lo que se va a crear es una industria paralela que va a permitir llegar a esos 30,000 afiliados, que va a costar más el proceso de constitución de un partido, mientras que los que ya están armados van a seguir disfrutando de alguna forma de las debilidades de la ley y no va a cambiar en nada el sistema democrático en el país. Creo que nos hace falta mucho por avanzar y creo que ese sería un buen inicio para
que hoy en día no estuviéramos tan pendientes de que si son 47 o son 50, sino que los elementos de decisión que el guatemalteco tiene en un proceso electoral sean mucho más profundos y mucho más cercanos a las respuestas a sus necesidades más sentidas. Max, ¿qué factores crees que están influyendo en que se puedan ir conformando más agrupaciones políticas y que podamos tener entonces este número pues, que ya hemos indicado, el aprox que se podría dar? ¿Qué elementos clave cree que se está dando para que esto exista? Bueno, podría tener dos enfoques. Uno, el romántico, es decir, bueno, la gente quiere tener mejores y mayores espacios de opinión y participación. Otros, porque se considera que el proceso desgastado de las administraciones, no solo actual, sino que de los últimos 20 años o más, pues lleva a que el guatemalteco siempre esté aspirando a tener aires frescos, aunque a veces esos aires frescos vienen relacionados con un reciclaje de esos liderazgos, entre comillas, que vuelven a buscar otras oportunidades en otros vehículos con pintadita nueva, con enderezado, pero con la misma maquinaria que está tronando todo el tiempo y sacando humo, por un lado. Y por el otro es que tal vez algunos incluso consideran que el mantenimiento del poder, pero no el poder en el sentido de la transformación que se quiera presentar a través de los objetivos, de un plan de trabajo, etcétera, sino sencillamente de la administración del poder discrecional como tal, permite a algunos volver los partidos políticos o la participación como tal en oportunidades de negocio desde lo local a lo distrital, a lo nacional, y con eso mantener cuotas de negociación, cuotas de decisión que al final les pueda pues representar un ingreso económico nada despreciable, claro, o por supuesto un espacio también de decisión y de palabra y voz dentro de un sistema democrático, entre comillas, dentro de los diferentes incluso organismos del Estado. Pero yo creo que eso depende mucho de la decisión de cada quien y es ahí donde tenemos que estar los ciudadanos atentos de quién verdaderamente está presentando una propuesta sana, una propuesta seria, coherente, y quién se quiere aprovechar de un proceso electoral para volver esto una industria al final de cuentas clienteral y que se aleja mucho de los elementos de una democracia fuerte y sólida. Ante tantas propuestas que vamos a tener en el próximo proceso electoral, creo que debemos ser muy analíticos, escuchar muy bien las propuestas, analizar muy bien los planes de trabajo y de esta manera crear pues esa conciencia en el voto para poder decidir sobre nuestro país. Así que vamos a cerrar así el análisis, haremos una pausa en este instante y regresamos hablando de temas de seguridad. Por favor, siga con nosotros.